Todo sueño puede tener su sombra. Cumplirlos para algunos bien puede convertirse en una pesadilla. Una ladrona de arte, pero no una cualquiera. La mejor alumna que pudiera tener el mejor maestro del ilusionismo. Un personaje histórico, el héroe musulmán más grande de la historia, y la ambición de un emir que pretende reescribir el pasado y con ello sorprender al futuro. La sombra de los sueños. Perdona, tengo que decir que de vez en cuando vamos a oír el relinche del caballo, porque va a ser algo inevitable. Estamos entre caballos, o sea que es normal. Pues bienvenido Entre Caballos, Gonzalo Giner. Muchas gracias. Te decía hace un momentito cuando has hecho la presentación, buenísima por cierto, enhorabuena por este libro, por despistarnos todo el rato, por hacernos viajar tanto. No hacía falta coger el libro y agitarlo para que sonara todo lo que hay dentro, porque al abrirlo y pasar las páginas va a aflorar todo lo que hay dentro. Bueno, has vestido la novela de una manera muy bonita, porque es verdad que te introduces en el punto en el que hay muchas cosas que aparecen y hay otras muchas que no aparecen, que están escondidas a lo largo de muchas páginas también, tanto en los personajes como en las tramas. Los sueños tienen mucho que ver, como bien decías. Hay sueños y siempre estamos acostumbrados a pensar que todos los sueños son buenos, por el hecho de ser sueños. Pero a lo largo de la historia ha habido algunos personajes que nos han dado a entender que no todos los sueños son tan buenos. A veces tienen complicaciones que pueden llegar a ser muy peligrosas para la propia persona o para los que hay alrededor. Y en esta novela vamos a desentrañar todas esas cosas, tanto sueños buenos como sueños malos, y qué es necesario para llevar a cabo a veces esos sueños que no son tan claros, que son un poco oscuros. Bien, antes de empezar a caminar un poquito por esta novela y sobre todo con algún dato o alguna nota, hablar un poquito de cada personaje, yo te pregunto si soñar no es sinónimo de ambicionar, y esa es la sombra que proyecta. Claro, tiene esa connotación que a veces esa ambición desmedida puede llegar a ser excesiva, y a veces esa ambición significa que tienes que estar pisando a otros para conseguirla, o que los medios valen, o sea que los fines justifican todo, ¿no? A ver, yo creo que vamos a descubrir a varios personajes que van a acceder a esos sueños de una forma diferente cada uno. Algunos son unos soñadores que podríamos ser cualquiera de nosotros, ¿no? Algún otro no. Alguno... Estamos aquí. Vamos a tener lío ahora porque vienen unos caballos por ahí. Si es una yegua, la tenemos montada. Pero bueno. Bueno, bien. Sara, decíamos que es una ladrona del ilusionismo, que tiene un muy buen profesor. Su profesor es su abuelo. Además de ser su profesor, es quien se ha encargado de educarla, de criarla, de mimarla, de quererla y de enseñarla que cuando robe lo haga siempre sin vanidad. Claro, fíjate si eso es importante, porque a veces uno, no sé, te puedes trasladar en la imaginación a ver lo que puede pensar un ladrón cuando está en ese momento robando. Pero en este caso vamos a intentar adentrarnos en la mente anterior al robo, en lo que tienes que pensar y en los cuidados que tienes que tener, evidentemente para que no te pillen, pero también para interiorizar que lo que estás haciendo es un ejercicio de ilusionismo, que estás intentando conseguir equivocar a tu alrededor, y para eso tienes que ser humilde, también humilde, aunque estés robando en la pinacoteca más espectacular del mundo e intentando llevarte un cuadro que es una auténtica joya en sí, que ya de por eso podrías estar orgulloso, pero no. Al final, las grandes acciones también están hechas a base de personas que son humildes, que tienen que saber que tienen que dar los pasos necesarios y que no todo vale. Muy necesaria la humildad siempre. Voy a decir que no es que no podamos parpadear para no perdernos el momento en el que supuestamente roba o no ese cuadro, pero sí que tu primer capítulo es súper visual y estás todo el rato pendiente de ver cuál va a ser la estrategia o qué va a hacer para que ese cuadro supuestamente se robe. Bien. Hombre, entiendo que el lector
En el momento en que ella hace una declaración, que es prácticamente en la primera página, que ya lo que va ha entrado en una sala, que es la 31 del Museo de Orsay, es que quiere ir a robar un cuadro concreto, que es el cuadro de Berthe Morisot de Manet. Ahí ya la declaración de intenciones está hecha. Evidentemente el lector va a decir, vale, y lo va a hacer con público delante, ¿cómo lo va a hacer? Bueno, ahí está una de las grandes metas y retos que he tenido como escritor para intentar vestir una escena. Evidentemente tiene que ser rápida, no puede haber por lógica, no puede haber un robo de una pieza artística con gente delante y que tarde media hora. No, o sea, son muy rápidas las acciones y muy sorprendentes, pero también creíbles. Sí. Bueno, no puedo contar más lógicamente ahí porque el lector lo va a disfrutar, va a alucinar qué técnicas va a tener que utilizar ella para poder conseguir distraer a la gente y cometer lo que quiere hacer, que es llevarse o intercambiar un cuadro, porque ella roba un cuadro, pero lo cambia por una pieza falsa. Una curiosidad, Manet, Matisse y Vermeer, en los tres hay un vínculo en común, que son las flores. Sí, a ver, claro, no solamente uno como ladrón, y en este caso Sara, no solamente pretende robar por robar, ella tiene sus finalidades, tiene un objetivo último, quiere robar por hacer una cosa que prefiero dejarlo todavía un poco en suspense, ¿no? Para el lector. Sí, claro. Pero también le pone color a ese robo y a ella en un momento determinado le apetecen cuadros de autores muy reconocidos, tú has citado a 3 de renombre mundial, pero que tienen esa coincidencia, quiere cuadros con flores, porque las flores también son importantes en su vida. Viajamos también al Cairo, año de 1181, recuperas la figura de Saladino, la figura más, lo que decías hace un momento en la presentación, la parte más humana. Tuvo 15 hijos, pero parece que las dos mujeres más importantes en su vida fueron su madre, con la que hablaba, con la que quería, que le daba miedo que le recordaran de una forma egoísta, que era todo lo contrario, porque creo que quiso que se vendieran sus pertenencias a los pobres. Y por otro lado su hija, creo que son las dos mujeres más importantes de Saladino. Cierto, la madre además tuvo una personalidad muy curiosa porque vamos a encontrar a una persona, en este caso Saladino, que tiene muchas dudas y nos las va a trasladar. Estas dudas y todo lo que hable ahora mismo y en la novela, todo lo que tiene que ver con Saladino son verdad, o sea, es verdad, no hay nada inventado. Yo lo he recogido de sus propios correos o los de su secretario personal o las cartas que él también mandaba a Maimónides, y de esos correos extraje un poco toda esa personalidad del personaje. Él tenía dudas y esas dudas, incluso la falta de voluntad de ir a la guerra, porque no quería guerrear, no quería matar a la gente, no era su aspiración vital, porque él era, desde un punto de vista religioso, era un asceta, era un hombre que vivía la religión de una forma muy profunda. Por tanto, matar no entraba dentro de sus planes. Pero, sin embargo, con todo el respeto que le tenía a una madre, la madre le empujaba. La madre era, digamos, como un poco más extremista desde el punto de vista militar, ¿no? Y estaba continuamente pinchándole para decirle, no, es que la historia tiene que recordarte que tú eres el brazo guerrero de Alá y te tienen que reconocer como tal y tienes que echar de la tierra sagrada, en este caso de Jerusalén, a los cristianos. O sea, que la madre es respetada, pero tiene un carácter enérgico, o sea, llamará la atención. Sí. Pues no es una madre cariñosa y protectora, sino es una madre exigente. Y, por supuesto, su hija, bueno, hay una de las cuestiones también que esto quizás no lo he resaltado mucho, pero también era un gran amante de la poesía. Adoraba leer poesía lógicamente, sobre todo de autores árabes, y su hija también, y entonces tenían unos puntos de coincidencia con los caballos, con montar al caballo, con disfrutar de los paseos, con la conversación y también con la poesía, que lo reunió de tal manera que efectivamente tenía auténtica adoración y devoción con ella, y sufrió mucho porque hubo un momento que casi se le muere, y ahí lo vamos a ver incluso en un capítulo, todo lo que tiene que hacer para intentar que no se le muera. Un apunte sin destripar nada, hay una escena también en la que él le pide a su hija que cuando muera se despida de su tumba precisamente con un poema. Exacto, porque
Él vivía con mucha intensidad las artes, que no solamente son las artes guerreras, sino que era un hombre de profundidad, era un hombre de convicciones, pero también de pensamiento profundo. La poesía le daba alimento diariamente, él leía mucha poesía, y es verdad que hace esa mención última a que en su último momento, en la tumba pobre, porque él no quiere tener ni un lugar que se le recuerde especial, luego lo acaban teniendo, pero él desde luego no era su voluntad. Como bien decías, él dona todos sus bienes a los pobres, se queda con nada, pero sí quiere que su último testimonio sea a través de una poesía. No me digas que no es una cosa preciosa. Precioso. Una yegua de capa torda, casi blanca, con largas crines y una mirada limpia y noble que la hacía superior al resto. Sangre kurda corre por sus venas. Al igual que Saladino. Perdona, no te Al entiendo. igual que Saladino, no me extraña. Claro, aquí hay una serie de coincidencias interesantes. Sabemos muy poco de Saladino. Esta novela voy a intentar demostrar que hay algo más interesante de lo que no nos han hecho ver con él, ¿no? Y ahí sale algo de Saladino, o bastante. Pero ese carácter, ese origen suyo, que es kurdo, es muy importante. Su madre también era kurda. Y en ese aspecto, el Kurdistán deseado de ese pueblo, que nunca lo ha tenido, porque nunca ha tenido una patria propia, siempre han estado de prestado en otros países, para Saladino también es importante esa presencia de sus orígenes, de sus raíces. Entonces, por tanto, esta yegua, que yo le puse el nombre aposta, y bueno, lo apunto aquí ahora, le puse un nombre falso, pero esa yegua sí que existió. Lo que pasa es que él en las crónicas habla mucho de una yegua, que es su preferida, que es en la que monta diario, existe una vinculación emocional enorme con ella. Nunca la llega a nombrar, o por lo menos yo en los escritos que vi no encontré nunca ese nombre y se lo puse. Pero el que sea de origen kurdo suma. Para él todo lo que tiene que ver con su raíz es vital y bueno, y así lo hace vivir. Para introducir otro personaje te digo, doble pasillo de rosas rojas de más de 1 metro de altura y 3 metros de acera hasta llegar a la tienda Hermès y vivir en el Emirato por amor. Bueno, acabas de definir a un personaje que va a llamar mucho la atención, es el un emir de un emirato árabe que me he inventado el nombre para no tener complicaciones con alguno de los emiratos actuales, no voy a tener, que son muy poderosos sí, y yo no. Entonces, bueno, es un emirato inventado, pero no la figura, o sea, esto es posible al 100%, un hombre que tiene unos objetivos vitales importantes, muy ambicioso, lógicamente con todo el dinero que puedo uno imaginar cuando su país está flotando sobre una balsa de petróleo. Y bueno, es un hombre capaz de conseguir sus sueños al precio que sea, ¿no? Aunque también es un hombre romántico y es un hombre que trata de conquistar a las personas que interesa tener a su lado, abriendo todos los frentes posibles. Acabas de hacer una referencia de un pasillo de rosas que yo no voy a explicarlo más porque yo creo que tiene un encanto muy especial. Pero digamos que es una de las estrategias que pone en marcha para intentar ganarse el corazón de una mujer a la que necesita. Khalid quiere revivir a Sujaen. Tú pones en la sinopsis, no desvelamos nada, que quiere reescribir la historia, revivir a Sujaen. Si consiguiera ese sueño, se reescribiría la historia, lógicamente, pero ¿qué iría antes y qué iría después? Bueno, desde luego el después es que cambiarían muchas cosas, porque cuando uno pretende reescribir la historia y además reescribir la historia con unos personajes muy concretos que ya la escribieron en su momento, es que quiere dar un salto mortal, o sea, quiere conseguir que casi como que volvieran esos personajes a la vida, ¿no? Es una aspiración. Sí. El antes es toda la estrategia que tiene que seguir y poner en marcha, engañando, ocultando, confundiendo a los que creen que están haciendo algo sin saber exactamente lo que están haciendo o para qué. Pero eso que se puede llamar como un carácter, una táctica de manipulación, puede llegar a ser fascinante. Puede ser una persona que desde fuera dices, uy, está intentando cambiar el destino de los tiempos,
pero de una forma muy inteligente y, no lo sé, igual consigue algo. Para eso, desde luego, necesita un equipo. Dice, ¿de qué manera se juzgará lo que estamos haciendo ahora? Me estoy refiriendo al chino, como decías en tu presentación, que ha sido encarcelado por atravesar esa fina línea que apenas se aprecia entre la ética y la ciencia. Bueno, es que es un gran... Eso permite abrir una larga conversación sobre los límites de lo científico y lo ético. Y además durante el tiempo va cambiando, porque a veces cosas que la ciencia ha descubierto, que en su momento no parecían éticamente aceptables, pasados los años se van aceptando y se van integrando en la sociedad y en el quehacer diario, ¿no? En esta novela vamos a encontrarnos con un reto también científico muy interesante, muy potente, que también puede acarrear complicaciones éticas, ¿no? Sí. Pero bueno, quizá lo importante y lo interesante es saber cómo lo maneja cada uno. Esas complicaciones, cómo las ve cada uno, porque hay otros que las ven como completamente viables y sin problema, y otros no, otros que ponen los límites y cierran las puertas a que no llegue a pasar eso. Bueno, vamos a ver un poco cómo reacciona cada uno. ¿Qué puede seducir a una zooarqueóloga que está haciendo unas excavaciones en Memphis y está obsesionada con su trabajo? O sea, no hay otra cosa más que su trabajo. Bueno, le puede mover... Le puede mover en este caso, a veces te mueven en la vida una situación adversa que estás teniendo, que no te está gustando nada, que va en contra de tus principios, que va en contra de tu autonomía como persona y que es el empujón necesario, para dar un salto, para cambiar de escenario, ¿no? Que es lo que le pasa a ella. Realmente estamos hablando de una mujer que es egipcia, origen musulmán, aunque no es muy practicante o casi nada practicante, pero está absolutamente introducida en esa cultura machista, en la que la mujer tiene un papel muy secundario y menos encima una científica. Bueno, pues toda esa mezcla de ingredientes es la que está burbujeando alrededor de este personaje y que en un momento determinado, oye, me dices que me vas a proponer una cosa fascinante, porque lo es, de lo que me gusta, que es la zooarqueología, en un lugar bastante complicado, no me importa, tiramos adelante. Jacob, decíamos al principio que es el que se ha ocupado de Sara. Los padres están ahí, han tenido que, digamos, dejar que sea el abuelo el que haga ese camino con ella. Creo que es un personaje muy importante y me parece muy bien que resaltes la figura del abuelo. Para ella es prácticamente la referencia que tiene de familia, ¿no? Porque la madre desaparece muy pronto en su vida, aunque no muere, pero desaparece, y el padre, digamos, como que le hace demasiado poco caso porque su trabajo le exige una poca disponibilidad de tiempo para tener a su hija y atenderla y educarla. Pero Jacob al final resume más cosas. Jacob intenta proteger a esa niña, acompañarla durante toda su infancia y su juventud. Le protege también de sus propios padres, ocultándole alguna información para ir dándosela en la justa medida que vaya creciendo. Y luego hay una cosa importantísima, que es que le enseña, indirectamente le acaba enseñando un oficio, que es el de robar, pero robar con fines no, en principio, tan malos. Pero eso hay que meterse en la novela para entenderlo. A poco o a mucho que te he leído, no dejas nada al aire, cada cosa que pones en las historias tiene un porqué. Es un mare magnum tremendo, pero al final encaja todo. La parte que más te preocupa creo que es provocar emociones. ¿Cómo consigues, cómo te preguntaría, cómo consigues transmitir esas emociones en todo ese mare magnum de cosas? Bueno, yo entiendo que en las novelas siempre he entendido además que escribir una novela a un escritor, que yo me considero casi más un fabricante de emociones que un escritor. Si tú no desencadenas emociones en los lectores, bueno, puedes estar contando una historia bonita, pero a mí lo que me apetece un montón es atrapar el alma del lector, sus propios instintos y sus propios estímulos y sus sensaciones para llevarlo a donde yo quiero, ¿no? Y desde luego si consigo desencadenar emociones en él, me parece, o en ella, me parece que he conseguido mucho, ¿no?
en esta novela sigue habiendo muchas emociones y para yo poder provocar emociones yo las tengo que sentir. Por supuesto. Entonces a mí, yo vivo mucho, con mucha intensidad lo que escribo. Hay muchas novelas he terminado llorando. En esta novela, si digo que tiene un final muy contundente, yo mismo cuando estaba escribiendo ese final decía, no me puedo creer que esto termine así. Pues eso es lo que quiero conseguir, que la gente piense, pero ¿cómo puede llegar a terminar esto así? Pues lo has conseguido y además, ¿no te parece, y ya terminó, que Gonzalo Giner siempre lleva el apéndice del Sanador de Caballos? Yo creo, fíjate, que hay un punto de inflexión a partir de esta novela. Bueno, a mí me parece que, claro, tiene muy poco que ver ya con las anteriores, aunque luego pues busquemos que siempre hay ciertas coincidencias en el uso de animales como personajes. Mi mundo aparece también como el mundo veterinario, evidentemente me gusta explotar esa emotividad en los personajes, eso son cosas comunes. Pero sí que estoy de acuerdo contigo, esta novela yo creo que es la novela más completa de todas, es la novela que tiene, donde yo creo que traslado muchas cosas que he aprendido con todas las demás y las he ido reuniendo, entiendo que lo mejor que he ido aprendiendo de todas ellas, en una novela que yo creo que lo tiene todo. Es que yo creo que es una novela que va a gustar a, espero, pero que va a gustar a hombres, mujeres, niños, adultos, jóvenes, mayores, porque hay ingredientes para todos. Y como colofón, sí que diría que es una novela que se entiende todo al final, o sea que exige un poquito, no de paciencia, porque lo van a pasar muy bien, pero al final dices, pero ahora lo entiendo. Es por esto. Pues ha sido un regalazo lo que nos has hecho con este libro, así que enhorabuena. Muchas gracias, Rosa. Y un placer, como siempre.